En Ruta 66 Televisión no nos hacemos responsables por las opiniones, comentarios o declaraciones expresadas a continuación. Estos son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten. Muy buenas tardes, amables televidentes. Sean todos y todas bienvenidos a Los Defensores, el programa premium de Ruta 66. Hoy es sábado 11 de junio, año 2026. Muchos temas, muchas informaciones importantes que trataremos con ustedes durante toda esta hora, pero tenemos una invitada de lujo, una invitada, bueno, ya no es invitada para mí, ella es parte de este espacio. Y esta hora de programa posiblemente debamos agregarle unos minutitos más, porque cuando comenzamos a hablar con ella, con esa invitada que le voy a presentar a continuación, el tiempo se nos va volando. Esmeralda Mancebo, bienvenida a Los Defensores. Esta es tu casa. Gracias, hermano. Gracias por la invitación, por la presentación, por el cariño. Esas palabras son cuando las personas quieren a uno y yo me siento sumamente distinguida y además, nada, darle también las gracias al público que estará ahí con nosotros en este tiempo para que podamos interactuar. Vamos a comenzar, Esmeralda, este conversatorio, porque para mí es un conversatorio. Cuando yo converso contigo, no es una entrevista, es un conversatorio. Pero quiero escuchar tu parecer sobre ciertos temas, sobre ciertas particularidades que se han estado dando en la República Dominicana la última semana. ¿Cómo tú valoras ese enfrentamiento en la Cámara de Diputados entre el Piro, un influencer de redes sociales, y el presidente Alfredo Pacheco, a propósito de que el Piro le dijo a Pacheco que hablemos de tigre a tigre? Eso ha causado mucha efervescencia, muchas reacciones a favor y en contra en la sociedad dominicana, y quiero saber tu parecer. Mira, yo creo que independientemente del espacio que es el Congreso de la República, yo entiendo que nosotros tenemos que tener tacto a la hora de comunicarnos y más cuando tenemos la responsabilidad de hacer comunicación, no solamente por nosotros, sino por una generación que tiene admiración, que sigue. El lenguaje del Piro, comunicarse de una forma muy coloquial, pero en ese escenario estaba haciendo una especie de cobertura de una rueda de prensa que estaba dando el presidente de la Cámara del Senado, y yo siempre voy a creer que la simbología en los países, en cualquier estado, en cualquier sociedad, debe respetarse y debe mantenerse, porque nosotros debemos mantener esa cohesión social necesaria para la convivencia entre los pueblos. Yo creo que hay espacios que se están desbordando por muchas situaciones que se están dando y al final todos somos perdedores cuando en una sociedad se banaliza todos los escenarios, o cuando se quiere polarizar y crear una división entre sectores de clase y crear espacios como hasta de odio. Ninguna sociedad avanza en ese sentido, en esas polarizaciones que se pretenden buscar. No sé si tú puedes y nuestro público ver cómo está pasando en diferentes países de América Latina, muy especialmente en lo que es América del Sur. Y en el propio Estados Unidos, estas polarizaciones nunca llevan a escenarios buenos y quien pierde es la sociedad. Perdemos todo. Y quienes, porque la piragua presidente es el resultado de lo que está diciendo. Y quienes más pierden, el Valentín, son los que menos tienen. Porque en esos espacios las élites siempre siguen manejando el poder, manejando los hilos, acumulando mucha riqueza. Y la gente entretenida con mucho circo, con muchos espacios espacios políticos donde no se trabajan entonces en políticas públicas para mejorar las condiciones materiales de la gente, y se vuelve como todo un espacio de fricción entre las partes, y se quedan en el debate de odio, pero no se transforma la vida de la gente. Mira, a mí me gustaría que tú buscaras eso países. Que tú dices interesante, se fomenta el odio, sí, se fomenta y se queda en ese debate, la desobediencia civil, decir que los políticos no sirven, pero entonces son personas que quieren hacer política.
Los políticos no sirven. Pero tú quieres entrar. Pero quieren entrar. Entonces quiero invalidar. Y mientras eso sucede, las élites se soban las manos, están felices. Porque entonces tú no tienes una sociedad que la deberías tener politizada, porque una sociedad politizada es una sociedad que se preocupa por los problemas colectivos, los problemas de la gente, los problemas que inciden en la vida de las personas para mejorar las condiciones de esa sociedad. Una sociedad también con un pensamiento crítico muy limitado. Entonces, ¿qué hacen las élites en eso? Son más ricas, manejan el Estado, tienen el control de las instituciones, mientras la gente, el resto de la sociedad está en debates triviales, en odios, repartiéndose odio. Dime cómo han mejorado las condiciones de existencia de países como Perú. ¿Cómo están ahora? ¿Cómo está Argentina? ¿Cómo está la educación en Argentina? ¿Cómo está el poder adquisitivo? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está Ecuador? ¿Cómo ha aumentado la violencia, la delincuencia en países como Ecuador? Cuando entraron esos debates, cuando entró la antipolítica, cuando entraron estos salvadores que iban a resolver los problemas de esa sociedad, han desmejorado en todos los indicadores de desarrollo. Entonces, lo que ha costado construir en República Dominicana y que se puedan hacer políticas públicas para mejorar la vida de la gente, que no es verdad que nosotros estamos peores que hace 50 años. No, imposible. Que quieren vender ese discurso, porque como la sociedad no tiene un pensamiento crítico, como la sociedad no lee, no se informa, no busca, y es más fácil buscar like, porque también como la comunicación ahora se monetiza y el discurso de odio genera mucho engagement, y el algoritmo hace que esa información pues circule más, entonces mucha gente también hace discurso de odio para generar dinero y no le importa al final qué va a pasar con esa sociedad ni qué va a pasar con la sociedad que sus propios hijos van a vivir, la fragmentación de esa sociedad que en nada va a ayudar. Entonces yo lo que creo es que nosotros tenemos que mirar con mucha responsabilidad esto y ver que esas sociedades no han avanzado y que la educación no ha mejorado y que los pobres, en vez de salir de la pobreza, las personas que viven con dificultades están peores, y que en República Dominicana tenemos muchos retos y desafíos, pero nosotros hemos avanzado bastante. ¿O qué era mi país en 1996? Las calles eran de polvo, la mayoría de las calles no tenían asfalto. Con libros récord. Las instituciones públicas parecían almacenes, donde lo que había era, como tú dices, libro. Cómo era sacar una licencia en este país, cómo era sacar un pasaporte, cómo era la educación. No todos los niños dominicanos tenían la oportunidad de ir a una escuela. La tasa de analfabetismo, cómo estaba en esa época. El acceso a la educación era muy limitado. La movilidad social era prácticamente inexistente. Si tú nacías en un círculo de pobreza, prácticamente tú salir de ahí era imposible. Tú estabas condenado porque las oportunidades de educación eran muy limitadas, porque aquí había un solo centro de un solo lugar público de estudio, que era la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y por ejemplo yo, que soy de San José de Ocoa, solamente podía venir aquí a estudiar. ¿Y cómo iba a venir si mi familia vivía en Ocoa? ¿Dónde iba a vivir? ¿Cómo lo iba a lograr? Y no habían extensiones de la universidad, no había ITLA, no había el Instituto San Luis, no había computadora, eso era imposible. Pensar en oportunidades, no había becas. No había nada. ¿Cómo era que una familia pobre de un barrio podía pensar que sus hijos iban a estudiar fuera del país, a hacer una maestría o a estudiar su carrera de cuando terminaran? ¿Con qué oportunidad si el Estado no se la brindaba? No, y no eso, Esmeralda. Hoy tenemos un joven en República Dominicana de las más prestigiosas universidades e inclusive que han salido de la NASA. Exacto. Pero ¿cómo lo hacían antes? Si no había una política de Estado que le permitiera a ellos acceder a esas oportunidades. ¿Y quién hizo eso posible? Los políticos. Si hay políticos y muchos enganchados a políticos que no tienen esa responsabilidad y que muchos entran a la política para cambiar su condición de vida, por tener ascenso social o una serie de factores, ¿no?, que los inciden, pero hay otros que no. La mayoría buscan mejorar, que entrar a la política para mejorar la sociedad, la colectividad, no la individualidad, porque también hay un discurso de odio de mucha gente que ven desde lo individual y creen que las sociedades se transforman trabajando desde la individualidad. Incluso para el ser humano, en el proceso evolutivo, poder, y tú puedes ser creacionista, lo que tú quieras, pero tú no puedes negar el proceso que tuvo que pasar la humanidad. ¿Y cuándo fue que la humanidad empezó a lograr espacio como sociedad? Fue cuando se agrupó, sí, a través de la agricultura. No,
yo sé que tú Desde la hablas individualidad y- no se logró porque vivía cada uno en un árbol o viendo a ver cómo se defendía de los mamíferos más grandes que podía destruir lo más fuerte. Fue cuando hizo la colectividad, cuando decidieron agruparse y cuando decidieron juntos pues poder defenderse. O sea, que la historia misma de nosotros como una humanidad nos ha enseñado que para nosotros lograr las transformaciones que nuestro espacio necesita es desde la colectividad, por la no desde reflexión la que individualidad. por la reflexión que hace, me lleva a la conclusión de que te has leído De animales a dioses de Yuval Noah Harari. Extraordinaria. Esmeralda, ¿y los cacerolazos han llegado por donde tú pernotas, por los lugares que tú visitas? ¿Cómo van esos cacerolazos por esa zona? Mira, tú sabes que el lunes yo estoy con mi niña, le estaba arreglando el pelo y yo oigo estos cacerolazos. Yo no sabía que había cacerolazos. ¿A qué hora, Esmeralda? A las 8 de la noche. Wow. Acababan de hacer un gol Argentina. Y yo creía que era que estaban celebrando el gol de Argentina porque estábamos en fútbol y yo que estaba con mi hijo peleando hace un momentito porque él iba a un equipo y yo iba a otro. Entonces, yo dije, pero ¿y cuántos argentinos que hay en este país que están celebrando ese gol? Tú sabes que fue faltando 12 minutos que Argentina remonta y gana y bueno, en fin. Entonces, pero yo digo, no, es muy fuerte, no es por un gol. Y salgo y escucho todo esto, porque yo estaba en la habitación y escucho. Caldero. Yo dije, no, ¿y qué fue? Bueno, pues yo cogí uno también y yo me puse a tocar porque yo dije por algo. Tú hiciste como, sin saber, tú hiciste como cuando Es que era alguien, muy fuerte. corre. ¿Y por qué corremos? Exacto, pero era muy fuerte. Yo en principio creí que era por un gol, pero ya tenía unos minutitos y yo dije, eso seguro fue el gol, pero seguía. Entonces, cuando yo agarré mi caldero y empecé a tocar, y porque eso estaba desbordado por mi sector y no sabía. Bueno, y toda esta semana ha ido en aumento. Los cacerolazos, antes de ayer duraron unos 11 minutos, se supone que son 5 y no acababan. Y ayer se duró entre unos 13 a 14 minutos tocando, igual en mi sector, y más gente sumándose. Más dominicanos que están sumándose a estos cacerolazos porque el pueblo dominicano estaba como una especie de sueño. Morfeo, en la mitología griega, que es el dios del sueño, parece que había derramado una poción mágica en la sociedad y estaban como dormidos. Entonces la gente... Tiene razón la sociedad para Por hacer supuesto, cacerolazo, Valentín, es que este país está mal. El supermercado, el supermercado, que la gente dice que la clase media no tocaba, pero las torres las están tocando, Ahí ¿no? es donde se está tocando. Esos son y los sectores populares se le han sumado a las torres. No empezó el cacerolazo en el sector popular. Empezó en las torres y las torres han estado, y entonces los sectores populares han estado también sumándose. Es que cuando van al supermercado no aguantan. Este país subsiste gracias al endeudamiento con tarjeta de crédito. Más del 49% de la población dominicana vive endeudándose con tarjeta de crédito para comprar los alimentos. Nosotros tenemos una inflación por encima del 5%. Y en alimentos y en materiales educativos y en materiales médicos y en insumos médicos y en medicamentos, medicina, estamos por encima de un 7% a nivel inflacionario. O sea, eso te dice a ti cómo han aumentado los costos de lo que la gente necesita para sobrevivir. Y la clase media tiene que pagar todo eso de sus bolsillos. Hay que pagar seguro médico, pero ese seguro, la cobertura de medicamentos es muy limitada y la mayoría de esos medicamentos tú tienes que disponer hasta de 10,000, 15,000 y 20,000 pesos para poder pagártelo. Imagínate los pobres en alto costo que ni existen, mucha gente incluso muriendo en alto costo que nos le están dando. Vi hasta demanda de un niño que tuvo la familia que demandar al ministro de Salud para que se le pueda entregar a un niño un medicamento que requiere tener que hacer uso de abogados, que con lo que el Estado está pagando, abogados para llevar una demanda contra una familia que ha utilizado las herramientas que el propio Estado creó a partir del 2010, que es demandable, que esas son en las reformas que creamos de modernización del Estado, ya se le daba el medicamento al niño, pero la indolencia y la indiferencia es tan grande que tú prefieres demandar a un ciudadano con un niño postrado, imagínate tú como padre, que tú poder entregar ese medicamento que no es del ministro, que es un medicamento que se paga con los impuestos de todos los dominicanos. Pero también la canasta básica. Estamos por encima de los 50,000 pesos al mes.
para tú poder tú comprar una canasta básica promedio. Y gente ganando 15 y 20 mil pesos. ¿De cómo alcanza? Y la factura de electricidad, Valentín, es insostenible el costo de la factura de electricidad por encima de los 10,000 y 15,000 pesos. Los colegios, óyeme, los colegios han subido de una forma que es insostenible para las familias de clase media, de esos que estuve tocando, es porque no resisten ya. Y un gobierno que le dice al país, que Luis Abinader le dijo tanto a este país, que cuando él llegara al poder, él iba a bajar, para que tú veas para el peligro del populismo en el haber político, ¿no? Y en el escenario político. Él dijo que iba a bajar los alimentos en un 30%. ¿Y dónde están bajando? Han subido más de un 100%. Wow. Esmeralda, mira, muchos productos han subido más de un 100%. Yo lo llamo que el gobierno ahora está experimentando un cóctel de situaciones. Pero dentro de ese cóctel de situaciones hay un elemento que hay que incluirlo, y es el tema del Código Penal. También hay una situación por el tema del Código Penal, la ley Mordaza, los médicos reclamando y otros sectores sociales. ¿Qué opinión te merece el hecho de que el Código Penal tenga pautado ya entrar en vigencia a partir del 3 de agosto y hay sectores a favor, pero son más los que están en contra? ¿Tu opinión sobre este particular? Mira, es muy lamentable que incluso a un año de promulgarse el Código Penal y que fuera un espacio de un año que se diera para adecuar ya la normativa para poder ser de aplicación obligatoria a nivel nacional, todos los delitos que se cometieran en nuestro espacio con esta, y ser aplicable el nuevo Código Penal, que la sociedad dominicana pudiéramos ver lo que se tramó ahí. Fue como a las 3 de la mañana, creo que fue, o a las 4 de la mañana que se aprobó ese Código Penal, y se metieron, parece, una serie de articulados con el cansancio de muchos legisladores que quizás no previeron o no se entendió o no se leyó mucho de lo que estaba ahí. La excusa es que eran muchos artículos. ¿Tú sabes lo que es eso? Pero es que no puede ser, Valentín. Duramos 20 años pidiendo un código penal, pero tampoco podíamos sacar ese código de la forma que se ha sacado, donde la regla en toda sociedad es la libertad. La excepción es la prisión. ¿Tú te imaginas en un país que se está criminalizando la libertad de expresión, donde tú no puedas hablar y donde se trate de intimidar al ciudadano para que no pueda expresar con el respeto dentro del marco, porque tampoco es libertinaje, ¿no? Tú tienes que respetar, pero que se te quiera intimidar y criminalizar por lo que tú puedas decir, que se cree una estructura de articulado para que yo pueda meter miedo y para que volvamos a un estado policial donde el que tenga el poder pueda decidir quién está libre o quién está preso. Yo estoy de acuerdo en contigo, el gobierno Esmeralda. de turno. Yo estoy de acuerdo contigo, Esmeralda. Ahora, ¿cómo controlar a esos difamadores, a esos vocingleros que le llaman a todo el mundo ladrón, delincuente, narcotraficante, prostituta? ¿Cuál es la propuesta que tú entiendes es la más justa y equilibrada para controlar esos incontrolables en los medios de comunicación? Esos incontrolables que el PRM incentivó, porque los primeros que hicieron campaña de difamación, PRM. Recordemos nosotros que desde 1996, cuántas cosas le hicieron a Leonel Fernández, donde incluso ese proyecto político de ese momento le trajo aquí a un hotel a traer una conferencia con un libro a un señor diciendo una serie de cosas y lo difamaron, le dijeron cosas de su vida personal, le inventaron una serie de cosas. ¿Quién fue que llegó al poder en este país con un grupo de personas que se hacían pasar por la sociedad civil y se andaban en todos los espacios, medios de comunicación, haciendo todos los días media tour? Y diciendo a todo el mundo. Ahí hay una reseña, un BTV, ¿qué le dicen? Un TBT de Pujal diciendo ladrón a todo. públicamente. Esa era su palabra favorita. Y ahora tú no le puedes tocar ni con el pétalo de una rosa porque andan intimidando para que no se diga, no ladrón, sino los hechos punibles de sus acciones ante la administración de la cosa pública, porque no es que le digan ladrón o que tú te metes en su vida personal. Yo creo que la gente, tú no tienes que meterte en su vida personal, que fueron ellos que fomentaron eso y fueron ellos los que se cebaron en eso para llegar al poder, porque bastante que le gusta la campaña sucia, bastante que le gusta la campaña sucia y bastante irresponsable que son y bastante daño que le ha hecho el PRM
antes en otra organización política y hoy con los mismos actores en esta, al sistema de partidos, porque se han comportado con mucha irresponsabilidad y mucho populismo, incluso de queriendo degradar al político, porque esa era la palabra favorita de Luis Abinader, que él no era político, que empresario, y siempre queriendo disminuir la figura del político y queriendo decir que el político era corrupto y que los empresarios, que él, y fíjate todos los empresarios que ha tenido a su lado, que todos han estado señalados, vinculados a muchísimos hechos de corrupción y de endeudamiento del país y muchísimos préstamos y muchísimas cosas, y no han podido mantener ni siquiera lo que encontraron, porque el bloqueo ellos encontraron en este país, ni siquiera han podido mantenerlo. Una economía que crecía por encima de un 5%, y con ello lo que tenemos es un bajo crecimiento de apenas un 2.1% que crecimos el año pasado, y en promedio el crecimiento de Luis Abinader no llegará cuando termine a un 3%. Wow. Y una alta inflación y un alto endeudamiento, pero yo entiendo que tienen que existir mecanismos, no criminalizar la libertad de expresión, pero sí tiene que haber una responsabilidad de que la gente no puede agarrar un micrófono y decirle a todo el que quiera. ¿Y tú crees que si no es a través de un sometimiento judicial, se podrán controlar esos tigres y esas tígaras, vamos a decir, a utilizar ese término, que están en los medios de comunicación difamando a todo el mundo? Yo estoy de acuerdo. Que no, que yo te voy a sentenciar a ti, está bien, paga 10 salarios mínimos. Eso no lo controla Esmeralda. No. Yo creo que tiene que haber un espacio de que tú no puedas, que tú tengas que tener la responsabilidad de lo que tú digas. Y que sí tiene que haber una pena severa frente a esa realidad cuando sea demostrable que tú vamos a decir, afectaste el honor de cualquier persona, no solamente de un funcionario. Porque ¿qué es lo que ha pasado con el tema del código? Es cómo se quiere poner la figura del funcionario. Que tú no puedes decir absolutamente nada, que hasta en los espacios privados pueda ser considerado delito y que ese funcionario te pueda someter. Uh-huh. Pero si yo digo, o si yo demuestro, o si yo hago denuncias y pongo alerta al país sobre situaciones irregulares que está haciendo un funcionario, porque hay evidencia de eso no me pueden someter a la justicia por eso, Valentín, porque tú no puedes limitar la libertad de expresión consagrada en la Constitución de la República, porque también hay un problema. La Constitución de la República es la ley máxima, está por encima de todo, y la Constitución de la República Dominicana, la del 2010, es una constitución garantista de derechos, y dio garantías de derechos y fortaleció lo que es la libertad de expresión en República Dominicana. Tú no las puedes limitar. Ahora bien, tampoco tú tienes licencia para tú hacer lo que tú quieras. Tú tienes que respetar el honor, la dignidad del ser humano, y aquí hay que trabajar en el tema de la comunicación. Claro que sí, yo estoy de acuerdo contigo con eso también, porque tú y yo tenemos familia y tenemos hijos, claro. Y aquí hay un libertinaje. Y entonces no quieren que se ponga reglas, porque de una vez mucha gente dice, no, que me están limitando. Pero no. Tú estás llamando ladrón y delincuente a todo el mundo. Y diciendo palabras que no se dicen, que no se deben decir. Porque hay palabras, hay expresiones que usted tiene que tener educación. Tú no puedes tener una sociedad en un espacio que te esté degradando hasta el lenguaje. Porque tú tienes que tener orden. Tiene que haber respeto, y el Estado tiene que intervenir en medio para eso. Tú no puedes estar diciendo palabras que los niños, cada quien controle a sus niños. No. Es que tú tienes que tener educación. Esta es una sociedad que tiene que ir hacia el avance, hacia adelante, no hacia atrás. Y la buena educación y el buen comportamiento no habla bien de República Dominicana, y no importa del sector donde tú hayas salido, no importa que tú hayas salido del barrio, que tú hayas salido de la torre, de un campo, y que no podemos querer ahora decir no, porque los ricos y los pobres, porque entonces hay mucha gente que ahora para hacer toda su sinvergüencería quiere decir que porque yo soy del barrio. Esmeralda, mira, hace unos días aconteció un hecho en República Dominicana que consternó a la sociedad dominicana. Un jovencito que mataron en Herrera. Eso ha creado una indignación generalizada. La clase política ha elevado su voz, iglesias, junta de vecinos, todo el mundo en sentido general. Pero ahí tenemos una reforma policial que no termina de concluir. ¿Cómo tú evalúas los niveles de inseguridad que vive el país hoy y qué opinas de esa reforma fiscal, de esa reforma policial? Vi qué pasó en el Senado de la República en primera lectura de la reforma. Mira, a veces aquí se hace mucha reforma en papeles, pero no en conducta. Lo que yo creo que tenemos que transformar es la conducta. Y la estructura de la Policía Nacional, despejarla de esa represión. La Policía Nacional no está para reprimir,
La Policía Nacional se supone que tiene que ser un ente de garantías de protección del ciudadano para que los ciudadanos puedan circular libremente y se sientan con la seguridad necesaria frente a hechos delictivos que siempre se van a marcar en toda sociedad y más en sociedades con altos niveles de desigualdad, porque en las sociedades donde se manifiestan desigualdades sociales, pues tú también va a haber aumento de criminalidades. No porque la pobreza sea un generador de delincuencia, pero sí la desigualdad. Si nosotros trabajamos en crear herramientas, educación, menos división de clase, más conexión, menos clasismo, más un círculo virtuoso donde los seres humanos que convivan en nuestra sociedad puedan tener oportunidades para tener lo básico, donde puedan tener sus herramientas, vamos a decir, su casa, su educación, su diversión garantizada, o sea, el ocio, ¿no? Su espacio para divertirse y donde el exhibicionismo de la riqueza no sea el motor de inspiración, sino que haya otros valores que sean los que inspiren a la sociedad. Como hay sociedades que el valor en una familia no está determinada porque el joven o el miembro de esa familia tenga mucho dinero, sino porque sea un intelectual. Los valores. Los valores, que lo que determina la prestancia de esa familia en ese tipo de sociedades es su conducta, es ser buen ser humano, es ser un ciudadano ejemplar. E incluso yo hace poco estuve en China y estuve en una aldea, y en esa aldea las familias le ponen como estrellas a las familias que son las familias más ejemplares. Wow. Y las familias trabajan porque eso es como una distinción, te ponen como honorabilidad. Exacto, esa familia es muy honorable. Cuando tú alcanzas 5 Pero estrellas. era una aldea campo. Es un campo. Ajá, pero uno puede a ver qué campos son aldeas. Entonces, dentro de esa... No niveles de desarrollo impensable. Exacto, y de desarrollo también humano, como sociedad, porque entonces te ponen tu tarja. Entonces eso significa que esa familia es muy honorable. A mí me gustaría ver cuál es el checklist que ellos le hacen tú tienes honestidad, responsabilidad, limpieza, toda una serie de factores. Entonces ellos te ponen un radio. ¿Tú escuchaste radio alto ahí cuando fuiste? No. Un dembow durísimo que rompe eso. No, y son familias de agricultores. O sea, ahí es una aldea, pero es una aldea que tú dices, ¿esto es una aldea? ¿A qué tiempo de Pekín, iluminado? Eso fue en otra ciudad, yo estaba bastante lejos, yo me trasladé en un avión y ya eso era una provincia, y en esa provincia fuimos a esa aldea. Pero es una aldea que, ¿qué te puedo decir, Valentín? Son casas como las que tuve en los sectores de ricos de aquí. O sea, y ya el campo ni siquiera lo trabajan ellos. Está todo mecanizado prácticamente. Y lo trabajan compañía, y como esas tierras son de los campesinos, se le paga a esa aldea el dinero y esa aldea le entrega a los campesinos. Pero mira, por ejemplo, ellos venden sin gente. Tú tienes, muchas de esas familias, como ya no tienen que trabajar la tierra, pero no quieren estar en el ocio, se inventan, son emprendedores y ponen en una mesa diferentes cosas que van a vender. Manzana, por decir algo. Y no hay nadie ahí. En Japón es así también. Ajá, entonces no hay tú nadie. Tú vas, toma la mercancía, toma el dinero, te devuelve tú mismo. Oye, como yo vi en Japón, algo parecido a lo que tú dices. Japón, yo me sorprendí mucho que yo vi que una persona llevó a vender unas viandas, y ella deja su canasta de vianda ahí, la deja a las 9 de la mañana, se va a su casa, regresa a las 6. Cuando llega, encuentra el dinero y encuentra las viandas que se vendieron, recoge y se va. Sí, eran puestos de venta sin gente. Igualito que aquí en Villa Consuelo. Exacto, puestos de venta igualito que nosotros. Entonces, esas familias, la prestancia en esas sociedades no es el dinero. Porque incluso allá en China, tú puedes ser ultramillonario, pero para tú lograr lo más prestigioso para ellos, por ejemplo, es tú poder ser parte del Partido Comunista de China o lograr un puesto electivo. Pero aunque tú seas el dueño de la empresa más grande, si tú no tienes una vida de mucha responsabilidad, sin escándalo, de mucho ejemplo, a ti no te dejan ser. Tú no puedes representar como político esa sociedad. El principal valor que puede exhibir un ser humano son las costumbres. Y los valores. El buen accionar. Y el buen ser humano. La integridad. La integridad como persona. Tú no puedes ser representante porque no vas a poder. Porque tú tienes que tener una vida intachable como político para tú poder representar
a esa sociedad. Entonces, el valor más importante para ellos no es el dinero. Si tú quieres ser millonario, tú puedes ser y dedicarte a las empresas, pero para tú ser político, para las familias chinas, cuando un familiar es militar o está en la política, es mucha prestancia, o académico, es mucho prestigio. Eso es el mayor, eso es como mucho orgullo para esa familia. Y también hacen eso de que la familia, entonces las familias se preocupan por mantenerlo porque en ese pueblo es una distinción, tiene las 5 estrellas, tú llegas a las 5 estrellas, ya tú eres un ejemplo. Eso es. La familia Pérez, por ejemplo. Eso es, Esmeralda, como cuando tú contacta un Uber por aquí o un InDrive. Déjame ver las estrellas que tiene. Exacto. Tiene un buen comportamiento. Ese es el prestigio. Entonces yo creo que nosotros como sociedad, a propósito de la reforma y lo que tú me preguntas, es transformar el ser humano, la integridad de la persona. No es el papel, Valentín, que nos va a transformar. Es cuando trabajemos en valores, es cuando trabajemos que el valor del tuyo no lo determina la cantidad de dinero que tú tengas en el banco. Es tu comportamiento como ser humano en la sociedad. Es que Valentín va a hacer para dejar mejor el espacio en el que está. No es el dinero mal habido, no es tener mucha riqueza, no es tener el reloj o una serie de cosas de marca que no está mal tenerlo, pues si tú tienes el dinero tampoco está mal. Allá hay muchísima gente que tiene muchas cosas de marca porque es una sociedad que ha avanzado tanto y tiene tanto dinero que tienen para comprar también, pero no dejan a nadie atrás. ¿Entiendes? Buscan que todos... El tema de lo que tú estás de la desigualdad. De la desigualdad. Buscan que todos tengan una vida digna y que lo más importante no sea eso. Son sus valores como sociedad, su cultura, ¿no? Lo que ellos entienden. Entonces yo creo que aquí estamos hablando de una reforma, pero sin una transformación profunda de quiénes son los que van a representar, quiénes son los jóvenes que deciden ser policía en la República Dominicana y en busca de qué. En busca de qué van ellos. Que tienen menos condiciones. ¿Y qué dicen que hay que hacer? Que si tú quieres mejorar tus condiciones de vida y aparte tener un arma y una serie de cosas, métete porque ahí hay una búsqueda. Entonces, hasta que no transformemos el pensamiento de búsqueda y que sea un honor estar ahí y que sea un honor servir, y que tú entiendas que es una alta responsabilidad y distinción y que se eleve como en el pasado se hacía con los maestros. No sé si tú recuerdas que ser maestro en un sector era algo muy prestigioso. Aquí hay 3 profesiones que todavía la gente mantiene cierto respeto, pero como que han mermado un poquito: maestro, médico y agrónomo. Eso eran profesiones de distinción. Pero al más alto nivel. Lo que pasa es que República Dominicana está pasando por un proceso donde muchas influencias le han dicho que el valor del ser humano está determinado por la cantidad de dinero que tenga y no importa cómo se consigue ese dinero. Mira, aquí hay gente que roba, chipero creo que se llaman, y son influencers. Con tarjeta. Sí, que les roba hasta ancianitos. Mira, Esmeralda, tú y yo no hemos sumergido tanto en estos temas que estamos en China y hay cosas que en estos temas sociales. En estos temas, pero te apasionan. Pero me apasionan. Sociales, pero con un sentido crítico de profundidad, porque es hasta científico, es de ciencia que estamos hablando, pero hay algunos temas locales que no lo puedo dejar pasar. Y mira cómo ve el reloj. Y tú y yo no hemos zambullido tanto que hemos olvidado, hemos perdido el tiempo y espacio. En la Fuerza del Pueblo, a propósito de que tú eres miembro, alta dirigente de ese partido, se han dado algunos cambios en el equipo de comunicación específicamente. Pedro Jiménez ha sido designado como director de estrategia de ese partido. ¿Qué opinión te merece y a qué tú crees que obedece esa decisión interna? Mira, Pedro Jiménez, yo creo que es una decisión muy acertada. Pedro Jiménez es un hermano, una persona con un contacto excelente con los diferentes actores de los medios de comunicación, con una experiencia amplísima. Yo creo que la Fuerza del Pueblo, frente a su determinada decisión de llegar al poder para acompañar al pueblo dominicano en la transformación necesaria de esta sociedad y que el presidente Fernández pueda hacer lo que siempre le ha tocado hacer, porque siempre le ha tocado rescatar el país. Es como un rescatador. Esa es su misión. Uno viene con su misión a la tierra, pues le ha tocado rescatar y otros disfrutarán luego de esos rescates que él hace. Y tomar la decisión de poner a Pedro Jiménez en una importante dirección como es la de estrategia comunicacional. Tú sabes que en estas nuevas formas de la sociedad, Valentín, sin estrategia comunicacional, por más trabajo que el partido haga, pues no se lograrán con el nivel que quisiéramos, pues de lograr
con éxito esos objetivos. Entonces el partido ha entendido que necesita la figura de Pedro para poder pues encauzar de manera correcta estos objetivos, y yo creo que Pedro hará un excelente trabajo y que vamos a ver esos resultados prontamente de esa dinámica que se va a dar y de lo que de ver ese cambio sustancial para el bienestar de nuestra organización y más que nada del país, porque la fuerza del pueblo no piensa de manera individual. Nosotros, nuestro objetivo no es solamente porque somos fuerza del pueblo, es porque nosotros tenemos que acompañar al pueblo dominicano y nos duele ver la situación que está viviendo el país y cómo está la gente y la situación de desesperanza y de abandono que viven los diferentes sectores del país, no solamente las clases desposeídas, también las clases medias, las diferentes capas de las clases medias del país que ven horas y horas de trabajo y de esfuerzo y que lo que se sienten cada vez más cansados y con menos oportunidades. Esmeralda, en estos minutos que nos quedan, me gustaría que tú me hagas un pequeño repaso a propósito de que eres diputada del Parlacén, manejas muy bien los temas internacionales, sobre en qué punto se encuentran hoy las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y si tú consideras que ha sido justo y equilibrado la disminución del precio de los combustibles en la República Dominicana de 3 y 5 pesos a propósito de que el mundo comienza a destensarse y el barril del petróleo bajó $20 de un fuetazo y aquí apenas los combustibles bajaron 5 pesos. Mira, bajaron concluimos con eso. Bajaron 5 se me quedaron muchos temas, se me va a quedar hablar contigo de feminicidio, se me va a quedar hablar contigo, profundizar un poco más en el tema de la inseguridad, pero quiero que me haga un pequeñito repaso sobre ese particular y vamos a seguir conversando. Vamos a seguir conversando. Mira, la presión es lo que hace que el gobierno decida bajar un poco los combustibles a $70 el barril, pero recordemos que este es un gobierno tramposo. Antes de la guerra con Irán, el precio del combustible estaba como en unos 68 y el gobierno nos fijó y nos congeló los precios de cuando estaba a $109 el barril y duró más de 2 años cobrándonos una tarifa de combustible con el precio que se marcó a 109 cuando cuando el barril del petróleo lo estaban comprando entre 68 y $65. Y todo ese dinero el gobierno se estuvo embolsillando. Luego, cuando se anuncia la guerra, el gobierno, sabiendo ya, cuando el gobierno congela los precios del barril del petróleo y lo sube, ya el gobierno sabía en el proceso de negociación y que el petróleo iba a bajar. Y entonces vienen con su discurso irresponsable y populista también, que repito mucho la palabra populista porque eso es lo que son, y le dice al país, no, que vamos a congelar la factura petrolera por 3 meses a tal precio y que el gobierno va a aguantar el subsidio. El gobierno sabía que el petróleo se iba a derrumbar. ¿Por qué, Valentín? Porque Donald Trump necesita, para poder ver la oportunidad que tiene en las elecciones de noviembre, bajar la tensión con Irán. Todo esto es un compás de espera para poder Donald Trump tratar de hacer una remontada frente a la situación de deterioro que llevaba, porque su aprobación estaba por debajo del 50%, marcando hasta un 30%, cuando se metió en el conflicto con Irán, que se pensó que Irán se iba a rendir. Era una cuestión de 72 horas, tipo Venezuela, pero no se esperaban lo que es la civilización persa. ¿Tú confías en esas negociaciones que hasta ahora se han desarrollado? Eso después de noviembre vuelven a ambas partes, porque es que no van a ceder. Irán ya demostró la fuerza que tiene y Estados Unidos no puede. Yo diría, Esmeralda, más que fuerza, resistencia. Y tiene mucha ideología. Una civilización de más de 5.000 años. Subestimaron a Irán. Irán se preparó. Irán duró más de 20 años preparándose para esto. Sabía que venía en algún momento esta situación. Entendían que matándola a Yemenei, ellos con esto iban a destruir, iban a sacar al régimen teocrático. No pudieron ni van a poder, porque para eso hay que invadir Irán. Se necesitan más de 2 millones de soldados. Con bombardeo aéreo no lo van a lograr. Se necesitan que invadan más de 2 millones de soldados que vayan. Esa parte que tú planteas interesante. Esto es para ti una tregua momentánea. Una tregua de hasta noviembre, hasta que pasen las elecciones. Irán no va a renunciar a su intención de protegerse con armamentos, ni va a renunciar a sus pedimentos de que se les respeten, se les quite el bloqueo y no ser asediado por Estados Unidos. Y Estados Unidos está entrampado con Israel.
que Israel quiere. Dilson, 40 minutos me tiré hablando con Esmeralda y tengo el mismo deseo de como cuando llegué. Esmeralda, tiene que volver siempre, por lo menos una vez al mes. A tu orden, para que nos actualice sobre estos temas y esa destreza y esa manera tan, diría yo, profesional de transmitir tus ideas y los conocimientos y compartir. Ven para que hagamos un poco más solo de tus experiencias en Centroamérica, en Sudamérica y en otras latitudes del mundo. Gracias, amigo. Gracias por estar con nosotros en Los Defensores. Vámonos, que se me fue el tiempo, pero tengo deseo de seguir conversando. Gracias, Esmeralda Mancebo, quien es alta dirigente de la Fuerza del Pueblo, miembro de su dirección central y diputada del Parlacén. Pero hoy no hablamos del Parlacén, será en otra oportunidad. Será hasta el próximo sábado. No se muevan de sus asientos y disfruten de la interesantísima sección de Nelson Gómez y hablemos de marketing. Usted está viendo Los Defensores. La Cámara de Diputados aprobó 2 resoluciones de convenios internacionales, uno entre el gobierno dominicano y el Estado de Sudáfrica y el otro entre el Estado de República Dominicana y el Reino de Jordania. Además, se refrendó en primera discusión el proyecto de ley que otorga el nombre de Vicente Sánchez Baret al Centro Cívico Provincial para Oficinas Gubernamentales en Cotuí, previamente aprobado por el Senado de la República. Asimismo, 41 comisiones se reunieron durante la semana, las cuales socializaron diferentes iniciativas de ley para beneficio del país. En otro orden, el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, participó en la 4ª edición del Foro Económico Parlamentario para las regiones euromediterráneas y del Golfo, que se llevó a cabo en el Palacio del Congreso de Marrakech, en Marruecos, un espacio que busca impulsar el desarrollo económico sostenible y la integración regional. Y a través de recursos humanos, la institución ofreció la charla para colaboradores titulada Seguridad, Responsabilidad de Todos. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Lo que comemos puede darnos energía o afectar nuestra salud. La obesidad, la diabetes y muchas otras enfermedades se pueden prevenir volviendo a lo natural. Más frutas y verduras, menos azúcares y frituras. Crear hábitos saludables es tarea de todos. Muévete más, come mejor, date vida, come sano. Mensaje del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE. Esta es la Escuela Ciudadana, donde todos somos ciudadanos al 100. Hoy presentamos Democracia y Derechos. ¿Verdadero o falso? Tus derechos valen, pero tus deberes cuentan. Verdadero. Porque aprendiendo de valores morales, cívicos y éticos, todos aprobamos con 100. Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Trabajo en una zona franca y a veces me toca volver de noche a casa. Antes, con esa carretera oscura, yo venía con el corazón en la boca. Ahora no. Voy en una vía iluminada y con el 511, si pasa algo, esa gente resuelve de una vez. Llego a mi casa tranquila, porque el camino siempre me cuida. El Gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Pedro Enrique Sureña fue un gran filósofo, ensayista, crítico literario, educador y humanista de talla continental. Ayudó a definir qué es América Latina desde la lengua, la cultura y la literatura, gracias a su dedicación y enorme disciplina. Esa disciplina que Immanuel Hermosén lleva en su esencia y que junto a la dedicación que Emil Peralta pone día y noche a sus estudios, hizo que la República Dominicana alcanzara los mejores resultados de la historia en las Olimpiadas Iberoamericanas de Matemáticas. Aunque el reto parezca imposible, no le bajes para que nuestro país suba.
De eso se trata ser dominicanos al 100 siempre. Siga disfrutando Los Defensores. Saludos amables televidentes, aquí estamos en este verano nuevamente, marketing político, un marketing calientísimo de Ruta 66. Pueden vernos en las redes sociales, como aquí en este canal y también en otros canales interactivos fuera de este país. Señores, la papa sigue caliente, hay muchos temas que tienen que ver con el marketing, el gobierno y el Congreso reculando con el nuevo código penal que tiene frentes por todos los lados, los médicos tratando de defenderse de que no lo judicialicen la medicina, de no caer preso por una mala práctica. Por otro lado, la sociedad de comunicadores, influencers, el país entero, tratando de que le quiten esa ley mordaza de control de redes sociales que quieren implementar, y ya ustedes han visto cómo ha sido esta semana de caliente. Por los predios políticos hay novedades. Una de las novedades más destacadas por la que hacemos este comentario que viene es para felicitar a nuestro hermano y amigo, el periodista Pedro Jiménez. Pedro Jiménez ha sido nombrado en la Fuerza del Pueblo como director estratégico de comunicación, que se dice que junto a su secretario, Omar Liriano, pues tendrían a cargo la responsabilidad de hacer los trabajos de comunicación. Ahora, Pedro tendrá una responsabilidad pero muy específica, porque tendrá que bregar con las estrategias del día a día, la de corto plazo, la de mediano plazo, la de largo plazo, y es un cargo muy delicado, porque las estrategias de comunicación, aparte de que deben tener una buena formación, no tanto académica, sino pragmática, tener una extraordinaria relación con los medios de comunicación, con sus protagonistas, con sus directivos, con sus dueños, también debe tener la capacidad de manejar esta nueva comunicación de esta sociedad abierta, tener capacidad para planificar y llegar a los influencers, a las nuevas tendencias de comunicación que no tienen control de medios grandes, sino esa red nativa de la sociedad en la que cualquier ciudadano es un gran influencer social por el trabajo que produce. Y los políticos, para llegar a ello, deben diseñar estrategias nuevas, otros códigos, no solamente el clientelismo que hace el gobierno, de caerle atrás a muchachos y a muchachas y a viejos y a jóvenes de los pueblos para ponerle un cheque y que opinen a favor del gobierno. No, eso no es estrategia de comunicación, eso es clientelismo de comunicación. Y siguiendo con la Fuerza del Pueblo, parece que en la Fuerza del Pueblo se pusieron de acuerdo el padre y el hijo, porque se anunció allí que Leonel Fernández y Omar harán dos frentes a nivel del país. Mientras uno esté, por ejemplo, en el Cibao, Omar estará en el sur o estará en el este. Mientras uno esté en el este, Omar estará en el este, Leonel estará en el oeste. Hay una imagen ahí, Dixon, que te puse, muy simbólica, que está ahí, ya nos ayuda, que el padre y el hijo se pusieron de acuerdo. Bueno, eso crea una situación difícil para el PRM y para el Partido Morado, porque se acaba la leyenda, el montaje de que el padre quería aplastar al hijo, de que la fuerza no quería que Omar fuera esto. No, es que ellos se ponen de acuerdo porque esa organización tiene una estructura que también piensa que no solamente el padre y el hijo, no es como dicen, una dinastía. Y ahí la dirección política se pusieron de acuerdo. Eso le va a dar un repunte a la Fuerza del Pueblo, que ustedes lo van a ver con los números, Y al mismo presidente Fernández, porque obviamente
todos sabemos que ya el candidato oficial, aunque no sea desde el punto de vista legal, de la Fuerza del Pueblo es Leonel Fernández. Ya lo otro es una estrategia montada por otros partidos políticos, principalmente los del gobierno, para tratar de enchinchar en ese partido y intentar un fraccionamiento entre la familia. Pero la respuesta a esa argumentación que yo le hago no es solamente lo que yo pueda decir, sino cómo lo dicen los mismos protagonistas. Y por ello yo voy a tomarme la libertad de poner un videíto de lo que dijo esta misma semana en una universidad católica, creo, de Santo Domingo, el senador de la República del Distrito Nacional, Omar Fernández. Adelante, Dixon. Mucho más a lo favorable que a lo que quedó pendiente. Y si me preguntas a mí, o mejor dicho, si la decisión estuviese en mis manos, ser yo presidente por primera vez o verlo a él presidente por cuarta vez, mal hijo sería yo si pongo mis intereses por encima de los de mi padre. Yo al final creo que los hijos están llamados a honrar, a respetar y a apoyar a sus padres en cualquier emprendimiento que lleven adelante en la vida, acompañarles y ser un brazo de apoyo para verlos materializados, porque así como yo sé que para un padre, no lo soy aún, pero supongo que produciría un profundo orgullo ver que tus hijos materialicen sus sueños, también para el buen hijo debe ser lo propio para un padre. Y es que no puede existir un amor más profundo que el que puede existir o se puede sentir entre un hijo y un padre. Y por eso te digo que creo que mal hijo sería yo. Dios me castiga si yo llegara en algún momento a poner intereses personales por encima de los de mi padre o de los de mi madre también, que me criaron, siento yo, con valores muy claros, que son los de respetar y honrar hasta que Dios... Bueno, ya ustedes vieron, como dicen, para muestra basta ese botón. Ahí ya no hay problemas. Los problemas los quieren crear otros por fuera para crear dificultades. Porque de eso se trata. Y seguirán enchinchando. Y ustedes oyen la expresión de ese joven. Un joven con demasiado futuro. Ahora, ¿qué le aporta ahora esa situación al presidente Fernández? ¿Qué le aporta? Le aporta muchísimo porque él conecta a una parte de la sociedad que no está necesariamente con ese partido o con Leonel, pero por él se acercan a él y además le ven más posibilidades, porque el fragmento de la juventud que es mayoritario en las elecciones próximas será decisivo para instaurar una candidatura potencialmente capaz de ganar hasta en primera vuelta. Señores, esa juntiña de pai y hijo y pai, le va a dar mucha agua de beber al gobierno y a los demás partidos de oposición. Será como una especie de tsunami político. La semana que viene seguimos analizando sobre este y otros temas sobre marketing político en la República Dominicana y el mundo. Muchas gracias.